Bien, jóvenes, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a continuar con la parte de administración de eh, básica que habíamos visto o habíamos empezado a ver la anterior clase. ¿Ya? Entonces, aquí en esta pequeña ventana vamos a... Si se acuerdan que en la anterior clase habíamos empezado a crear usuarios, ver cómo borrarlos. Ya les había mostrado algunos permisos que se podrían hacer, pero vamos a ver un poco más de los permisos. Digamos, dedicado a entender cómo funcionaban las cuentas. ¿Ya? Vamos a crear unos usuarios para probar hoy. Vamos a usar, a ver el nombre de uno de ustedes, vamos a usar, ¿listo? Vamos a usar el de Dalcy. Uno global. Vamos a crear, fíjense que aquí se puede crear de un solo saque varios. Puedo poner otro Dalcy arroba para cualquier IP que comience con 192.168. Ya. Puedo poner otro que se llame, vamos a ver, vamos a poner a César. Eh, para cualquier IP que termine en 10.14. Fíjense, no le voy a poner contraseña. Vamos a ver. Vamos a crear otro usuario que se llame Elizabeth. Arroba. Para una IP específico. Entonces aquí fíjense, estoy creando 4 usuarios. ¿Ya? Si ustedes recuerdan cómo era la sentencia para verificar o ver qué usuarios hay en el sistema, por lo menos vamos a ver users y host from user. Pero esta es una tabla, ¿ya? Que está en la base de datos MySQL. ¿Ya? Entonces si yo ejecuto, fíjense acá está el usuario que obviamente creado la anterior clase, este igual, aquí está Dalcy, ¿ya? Franco que también hemos creado. Entonces yo puedo borrar, vamos a borrar todos esos usuarios que creamos en la anterior clase. ¿Ya? Drop user, tengo a Franco y lamentablemente no hay uno que pueda ponerle borrar Franco asterisco o porcentaje y borra todos los francos, hay que hacerlo uno por uno. Entonces, por ejemplo, tengo el 140 porcentaje para cualquier usuario franco que se conecte para un usuario franco que se conecte de cualquier máquina que empiece su IP de conexión en 140. Puedo borrar más, fíjense. Como dice la creación, también puedo hacerlo así. Vamos a borrar este otro franco. Voy a hacer más abajo para que sea más ordenado. 192, 168.0 punto porcentaje. También tengo un estudiante, arroba, eh, parecido a este.
¿Qué más tenía? Acá tengo uno específico y acá tengo otro específico. Vamos a borrarlo todo, ¿ya? Entonces lo tenemos que hacer así, son varios usuarios en realidad. Entonces hay que poner que vamos a borrar. No puedo, como les dije antes, no puedo poner uno que me permita borrar toditos ellos. Ya, entonces 192.168.81.1. Ahí estoy borrando 5 usuarios. Vamos a ver si los 5 están. Listo. Yo vuelvo a listar. Bueno, ya tengo los usuarios que he creado ahora. Solamente, fíjense, me quedó uno. Voy a borrar. Ahí ya. Veamos. Fíjense, esto le demuestra que el gestor de base de datos, muchas de las cosas que nosotros creamos las guarda en algunas tablas. Por ejemplo, en el caso de los usuarios, cuando nosotros creamos usuarios, para que se lo lleguen al sistema, él guarda en esa tabla user que está creada en la base de datos MySQL. ¿Ya? Entonces, debemos de dar algunos permisos sobre estos usuarios que hemos creado. ¿Ya? Cuando yo quiero dar permisos a nivel de eh, por ejemplo, a nivel global, ¿ya? Algunos de los permisos que les dije que podíamos usar a nivel global, estaba el permiso eh, eh, All Privilege, que eso me daba todos los privilegios. Es el único que les voy a enseñar de los permisos globales, ¿ya? Eh, Hay algunos otros permisos como shutdown para bajar la base de datos, ¿ya? Pero ese es solamente como permiso global. Entonces, ¿cómo se da un permiso global? Ya les había mostrado en la anterior clase. Digamos que a ese usuario Dalsy, porcentaje lo quiero hacer superusuario, ¿ya? Permisos, asignación, ¿ya? O concesión, porque grant significa conceder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, grant all privileges 11 pone. Siempre se pone de esa manera. Aquí se pone un permiso o varios permisos que sean compatibles, por ejemplo. Y si son globales se pone asterisco, punto asterisco. Es decir, que aplica para todo objeto que haya disponible y para todo permiso y todo objeto que haya disponible en el gestor de base de datos. Fíjense, se lo voy a asignar a Dalsy, porcentaje. Esto estaría haciendo de que el usuario sea casi un administrador. Voy a dar control F9, ¿ya? Entonces, mm, vamos a ver si en esta versión hay hay este comando que me permitía ver los permisos concedidos a un usuario. Fíjense, ahí me sale, ¿no? Entonces yo quiero ver qué permisos tiene un usuario. Claro que a mí sale inclusive con la contraseña cifrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo diferente. Al otro usuario, por ejemplo, a Franco, no, no tenemos usuario. A César, que se puede conectar desde cualquier IP que termine en 1014. Entonces voy a poner grant all privilege on asterisco punto asterisco to
César era, ¿no? Arroba, porcentaje, 10.14 creo que era. Tiene que ser puesto tal cual se creó. Sí, así está. Si yo lo pongo así, with grand options, ya le estoy diciendo que ese es igual que un root. Ya, que este usuario, cuando acceda con esta cuenta, así, es igual que un root, que quiere decir que tiene todos los privilegios, al igual que Dalsy, ¿ya? Que es válida para conectarse de cualquier lado, pero además César tiene el privilegio de poder dar permiso, cualquier permiso al usuario o quitar cualquier permiso. Ustedes dirán por el with grant option, por el with grant option y por esto. Estos son todos los privilegios habidos y por haber. Entonces, cuando me lo dan así, yo le estoy diciendo, este usuario tiene todos estos permisos. Cuando adicionalmente yo le pongo esto, le estoy diciendo, este usuario, el permiso o permiso que yo le estoy dando, además de quitarlos, a otros usuarios se los puede dar, o sea, puede dar esos permisos y quitar los permisos a otros usuarios. Inclusive se lo podría quitar al root, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando uno le da los permisos sobre todo de esta forma, ¿ya? Entonces, eso para que tomen en cuenta, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Sí, no. ¿Mm? ¿Se entiende ahí? A los jóvenes les estoy preguntando. O ninguno me está escuchando. Ninguna. ¿Cómo dice? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ese sería el único permiso global que les voy a enseñar a dar. En este caso, este permiso global significa todos los permisos habidos y por haber, ¿ya? Entonces van a notar que normalmente esos permisos siempre se ponen así, ¿ya? ¿Sí? No, no le estoy entendiendo nada a Milton. Se escucha bien cortado. No sé si el resto lo escucha. Sí, se entiende. Ya, Sí, ya. Bueno, ahora veamos cómo son los permisos a nivel de base de datos. Cómo conceder permisos a nivel de base de datos. ¿Ya? Son pocos también los permisos. Por ejemplo, si yo le quiero dar permiso a un usuario para que pueda crear cualquier base de datos o una base de datos. Primero, por ejemplo, para crear cualquier base de datos. Gran, create, se pone on. Si es cualquier base de datos, se pone asterisco, punto asterisco, como si fuera un permiso global. ¿Ya? Tú, y digamos que se lo voy a dar a un usuario, vamos a ver a cuál. Se lo voy a dar a este de acá. Tú, bien. Ahí. With gran op. Fíjense en este caso, además de conceder el permiso para crear base de datos y crear tablas si quieren dentro de las bases de datos, ¿ya? Que cree, ¿ya? Porque es el mismo privilegio. Entonces yo le estoy diciendo que además el usuario Dalsy con ese origen de conexión, voy a ejecutar, tiene la capacidad de concederlo ese permiso o quitarlo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque le puse with grant option. Si lo hago sin with grant option es solamente que él puede usar el permiso solamente. Pero con with grant option, además de usarlo, él puede concederlo a otros usuarios o quitárselo a otros usuarios que tengan ese permiso. ¿Está claro? ¿Está claro? Puedo hacer lo mismo.
Voy a crear más usuarios, ¿ya? Tengo muy pocos. Voy a haber dejado algunos. Espérate. Como estoy en Heidi, puedo poner el código donde sea. Al final, no se olviden que el código solo lo tengo ahí en la pantalla, ni siquiera lo estoy grabando en la base de datos. En la base de datos, en el gestor de base de datos se está grabando los resultados de la sentencia, no la sentencia como tal. ¿Ya? Alumno 1. Es lo mismo que colocarle así. ¿Ya? Así que no le voy a poner. Prueba 1. Voy a crear otro. Ahí. ¿Ya? Tengo dos más. Entonces, por ejemplo, quiero solamente darle permiso para crear una base de datos que no existe, por ejemplo. Digamos, quiero darle que pueda crear BD personal. Y cualquier cosa que haya ahí adentro, cualquier tabla ahí dentro, se lo haría así. Y se lo voy a dar a alumno 1. Igual acá, puedo ponerlo así o así, porque ya existe. ¿Ya? Voy a poner así. Y solo le voy a dar el permiso para poder usarlo. No lo va a poder transferir ni quitar a nadie. Control F9, fíjense, ahí estoy dando un permiso a nivel de una base de datos, el de arriba a nivel era a nivel de cualquier base de datos y además de usarlo podía concederlo o quitarlo, ¿ya? Aquí en el usuario que he puesto ahí. ¿Ya? Así también puedo darle el permiso para eliminar, vamos a darle drop, ese es el permiso para eliminar base de datos y también para eliminar tablas, ¿ya? Personal, digamos que quiero en la base de datos Aquila. Que quiero que pueda borrar lo que sea dentro de esa base de datos. Igual podría ser asterisco punto asterisco, si quiero que pueda borrar cualquier base de datos y cualquier tabla en cualquier base de datos. Se lo voy a dar al alumno 1. Ahí. Puedo hacerlo with grant option si quiero que lo conceda o se lo quite a otros más además de usarlo. Listo. Ya, entonces esos dos son ejemplos de, de permisos a nivel de base de datos. También hay el permiso a nivel de base de datos que se llama look tables, o sea, bloqueo de tablas. No les he enseñado, pero vamos a ver más adelante que hay una forma de bloquear las tablas para que nadie pueda hacer actualizaciones en las tablas, inserción, eliminación o borrado o actualización, mientras ustedes no liberen, digamos, esas tablas, que se lo hace con una sentencia en particular. Entonces se puede hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero concederle gran look bloqueo. Esto se puede hacer a nivel de una base de datos o a nivel de todas las bases de datos. Digamos, yo quiero que tenga a nivel de base de datos, pero en este caso de una sola base de datos para todas las tablas. Aquí voy a hacerlo lo mismo, ¿ya? Porque me sale más corto. ¿Ya? Ese es otro ejemplo de permiso a nivel de base de datos. ¿Ya? Estos dos permisos también existen a nivel de tablas. ¿Ya? Permisos. Por facilidad me voy a crear tres usuarios sin contraseña, ¿ya? Y que sea válido de cualquier origen. Entonces voy a poner create, use alumno 3, alumno 4 y alumno 5, ¿ya? Eso es lo mismo que ponerle porcentaje a cada uno. Control F9. Listo, ya tengo tres usuarios más. ¿Ya? Entonces yo quiero, por ejemplo, darle permiso para crear una tabla en particular al usuario alumno
alumno 3. Entonces, digamos, yo creo que en Saquila voy a crear una base, una tabla que se llame pruebas, ¿ya? O prueba. ¿Y a quién se lo quiero dar? Se lo quiero dar al alumno 3, ¿ya? Entonces, este permiso ahí sería a nivel de, de tablas, porque estoy especificando una tabla en particular en una base de datos. No se olviden que si pongo asterisco sería todas las tablas que yo quiera crear sobre la tabla, en este caso sobre la base de datos Shaquila, si pongo Shaquila.asterisco, ¿ya? Entonces, si quiero que pueda borrar, también esa tabla puedo darle el permiso. Drop, o sea, eliminarla la tabla. Drop, ¿ya? Lo puedo hacer, control F9. A ver. Está. Veamos. Ah, ya. Lo que pasa es que en este caso tiene que existir la tabla. Ya no me está dejando porque no existe. Por ejemplo, pongámosles country. Country. No porque la esté, no porque la esté eliminando ya la tabla, sino porque en este caso le estoy dando para que pueda hacerlo en esa tabla que ya existe. Ese es el único problema. No debería obligar a que la tabla exista para poder dar este permiso. Y si se fijan acá, miren, le di asterisco y no me dio problema. Entonces no debería obligar a que la tabla exista para dar este permiso, ¿ya? No se olviden también que ese permiso create como tal, ¿ya? Es, como dije, a nivel de base de datos y a nivel de tabla. Si yo quiero que un usuario pueda crear vistas, porque no se olviden, cuando creo un usuario, los usuarios no tienen por defecto todos los permisos. Entonces yo voy a hacer de grant, create view, digamos que le quiero sobre la tabla, sobre la base de datos Aquila, cualquier vista, le voy a poner asterisco, ¿ya? Tú, y le pongo alumno 4, ¿ya? No estoy poniendo el arroba porque como lo he creado, el arroba y porcentaje, en este caso, porque no es necesario. Ahí, perdón. Ahora sí. Sin querer le puse los apóstrofes. Estoy diciendo que pueda crear cualquier vista sobre esa base de datos, la base de datos Shaquila. ¿A quién? Al usuario 4 le estoy dando esos permisos, ¿ya? A nivel de tablas, ¿ya? A nivel de tablas, se puede también conceder el permiso alter, que ese me sirve para modificar. Algo que no les comenté antes, este permiso drop también le da el permiso no solo de eliminar tabla, en este caso, si yo puedo conceder este permiso a nivel de una base de datos como acá, en este caso me va a dar el permiso no solo de borrar tablas, sino también de eliminar vistas, ¿ya? Eh, y también me concede ¿cómo les puedo explicar? Me concede permiso para poder truncar una tabla, que básicamente truncar significa poderle eliminar todos sus datos, ¿ya? Que nosotros no lo hemos usado hasta ahora, ¿ya? Otros permisos que hay a nivel de base de tablas, ¿ya? Lo voy a poner como comentario, lo voy a poner solo los nombres, ¿ya? De los permisos. A nivel de tabla hay en permiso index, ¿ya? Que me da la capacidad de poder crear o de poder modificar índices en una tabla, si es que el usuario no lo tiene ese permiso. ¿Qué otros permisos más hay? Hay el insert para permitir a un usuario insertar datos sobre una o varias tablas, dependiendo cómo den el permiso. Está el permiso select, fíjense, pero ustedes nos enseñó esa sentencia como sentencias para ejecutar, insertar, modificar, visualizar datos. Sí, pero así como están, existe también como permisos. Por ejemplo, el delete.
El delete es para eliminar datos, el drop es para eliminar la tabla. O sea, en el delete yo elimino la tabla, perdón, en el delete yo elimino los datos, ¿ya? Pero no la tabla. En cambio, con el drop yo elimino la tabla y al eliminar la tabla, pues los datos dejan de existir. ¿Ya? Entonces, también hay otro permiso que se llama trigger, que todavía no hemos aprendido como sentencia, que me da el permiso para poder hacer creación y eliminación de disparadores, que ya vamos a aprender qué son los disparadores. ¿Ya? A nivel de columnas, ¿ya? Existen algunos parecidos a nivel de tabla, que son estos tres, estos de acá. ¿Ya? Voy a poner como comentario. Estos de ahí existen como permisos también a nivel de columnas. ¿Ya? Les voy a mostrar la diferencia con uno de ellos. ¿Ya? A nivel de tabla, por ejemplo, yo puedo decir gran y select, ¿ya? On, digamos, Aquila, punto, digamos, asterisco, ¿ya? Voy a hacer de dos. No se olviden, no pongan el apóstrofe, ¿ya? Digamos, alumno 3. Entonces le estoy diciendo que puede hacer select sobre cualquier tabla de la base de datos Shaquille. Y que voy a hacer algo parecido, pero solo sobre una tabla. En este caso, voy a decir solo sobre la tabla City. Al usuario, alumno 4. ¿Ya? Control F9. ¿Está bien? Puedo yo agarrar y dar dos permisos. Por ejemplo, si es que son del mismo nivel. Puedo hacer, por ejemplo, select, update y delete on. Y voy a poner solo una tabla. Aquila punto film to alumno 5. No se olviden, no estoy poniendo arroba porque ya creé esos usuarios para conexión global, entonces no necesito poner arroba porcentaje. Es lo mismo que no ponerle, ¿ya? Fíjense, le he dado tres permisos, todos a nivel de tabla, pero puedo hacerlos a nivel de columnas. Por ejemplo, aquí, gran select, y le digo, no sé qué campos tiene esta tabla, vamos a ver, uno, este actor, ¿ya? Actor tiene first name, last name. Solo esos dos voy a poder ver. ¿Ya? Te voy a decir, puedo hacer un select sobre first name y sobre, coma, last name. Y en este caso va a ser específico en una tabla. Voy a poner que solo puede hacer update, por ejemplo, sobre last name. ¿Ya? On, base de datos Aquila, punto, actor se llama la tabla. Y este permiso se lo voy a dar al alumno, no tengo uno, vamos a ver cuál tengo. A Dalsi se lo voy a dar. No, a ese ya se lo di. Voy a crear más usuarios, así sin contraseña y que sean de acceso global ya. Voy a poner 6, 7 y 8 ya. Listo. Entonces acá se lo voy a dar al usuario alumno 6. Ya. Entonces, ¿y este permiso qué efecto tiene? Tiene el efecto de que el alumno 6, por ejemplo, no va a poder hacer select sobre cualquier tabla de la base de datos Aquila. Te los voy a demostrar con la consola, ¿ya? Permítame ampliar para mostrarles toda la pantalla, así es más cómodo. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner María de B menos U alumno, ¿qué alumno era? Era alumno 6. Me deja conectarme, voy a hacer uses Aquila. Me deja. Si yo hago un show tables, miren lo que pasa. Solo me muestra esa tabla.
Porque en la única tabla sobre la que el usuario alumno 6 tiene algún permiso. No me muestra el resto de las tablas conectándome como alumno 6 porque no tiene más permisos. Entonces, ese es un detalle que tienen que tomar en cuenta. Si yo me conectara con Dalsy, por ejemplo, me va a dejar ver cualquier, fíjense, show database, le voy a decir. Y miren, me muestra por defecto la base de datos de Information Schema, que es un privilegio que se asigna directo. Y la base de datos Shaquila. Miren, me voy a conectar como Dalsy. No me recuerdo cuál es la contraseña, ahorita vamos a ver. 123, 123, 123. Usted está viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a cerrar todo esto ahí. Sí. Ya. Dalsy. Menos P. 123, 123, 123. Ya. Si hago show, mire, puedo ver cualquier tabla, porque le di all privilege. Si hago uses Aquila y le digo, a ver, quiero ver las tablas a las que tiene permiso el usuario Dalsy. Fíjense, puedes ver todas. Y ya sin hacer tanto permiso individual, tiene permiso sobre eso. ¿Ya? Entonces, hay una cosita que acá quiero corregir. Acá a nivel el permiso a nivel de columna, el de LED no existe como tal, ya es solamente esos tres. Hay uno más, pero ya no se usa. Así que no lo voy a nombrar. Ahora sí, voy a volver otra vez como... Vamos a seguir acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si yo hago uses Aquila para que esté base de datos en uso y hago un des actor, me va a mostrar todas las columnas. ¿Ya? Si hago un select sobre actor, fíjense, me muestra todas las columnas y todos los registros, ¿no es cierto? Entonces, éxito. Ahora como alumno, voy a activar la base de datos Shaquila, hago show table y solo veo ese. Si hago un descript sobre la base, sobre la tabla actual, miren, solo me muestra los dos campos, porque es los únicos campos sobre los que me dieron permiso. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden la diferencia entre darle permisos muy restringidos a darles permisos abiertos? O si yo hago select, miren, el mismo select que hice hace rato, ¿se acuerdan? Vamos a buscarlo, para que vean que no lo estoy escribiendo. No puedo hacer eso, ¿por qué? Porque él sabe que hay campos. Y cuando yo le doy asterisco, yo no puedo listar esos campos todos. Entonces, tiene que serme en específico de los campos a los que tiene permiso. Y los únicos campos que tiene permiso son first name y last name. From, vector. Ahí recién. Es más, miren, como no puedo usar esos campos, miren, no puedo hacer un where que diga actor ID mayor a 10. No me deja usar. Aunque existe, miren el campo, lo voy a mostrar acá. Actor ID existe y es un número. Pero como no tengo permisos de selección, entonces ni siquiera en el where los puedo usar esos campos. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas ahí? ¿No hay? Y hay permisos a nivel de funciones y procedimientos, que ya vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces esos permisos, pues, son poquitos igual. ¿Ya? Por ejemplo, alter routine se llama. Me permite cambiar las características de una función o un procedimiento. Otro que existe también se llama execute, con mayúscula. Cuando lo concedo, me da el permiso de poder ejecutar una función o un procedimiento y lo puedo hacer de manera individual, poner base de datos, nombre del procedimiento, nombre de la función. ¿Ya? Ya vamos a aprender qué es eso. Esos básicamente son los privilegios que hay. Hay otros a nivel de proxy, pero ese no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, esos son los permisos que a grandes rasgos les quería mostrar. ¿Ya? Para cómo quito permiso, he hecho mucho dar permiso. Se hace de la misma manera. Por ejemplo, voy a quitarle,
Miren, le voy a copiar esto, tal como está. Este es el permiso que yo di. ¿Ya? ¿Cómo se lo quito el permiso a un usuario? Así se lo di. Lo voy a comentar acá, ¿ya? No, acá mismo lo veo. Entonces, ¿cómo se quita el permiso? En vez de poner grant, se pone revoque. Se pone el permiso de la misma manera en que lo di. En vez de poner to, se pone from. Y ya no es necesario poner el with grant option. Si yo se lo di con with grant option, para quitárselo no es necesario. Ahí directamente. Entonces yo ya le estoy quitando el permiso. Ahora fíjense, le voy a quitar este permiso al alumno 6. ¿Ya? Observen. ¿Ya? Aquí es from. Y acá se pone estos permisos, pues son dos permisos. Es revoke. Ahí ya. Revoke. Ya. Entonces si yo vengo acá, todavía, fíjense, ¿lo ven? ¿Por qué me sale eso? Además, si yo hago un desactor, ya no puede. Si hago un show tables, tampoco tiene acceso a la base de datos Shaquila. Ya le quité el único permiso el único par de permisos que tenía sobre la base de datos Shaquila. Entonces, si yo hago show databases como usuario alumno 6, mire, ya ni siquiera me muestra la base de datos Shaquila porque ya no tengo ningún permiso sobre esa base de datos. ¿Entiende? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Nada? Bueno, voy a asumir que sí entendieron, ¿ya? Sino que no me están atendiendo. Bueno, eso es lo que quería mostrarle como conocimientos básicos de administración de usuario, ¿ya? La creación, el borrado de usuario que ya lo hemos visto, cambio de contraseña que vimos en la anterior clase. Hay más, por eso le estoy diciendo administración básica, ¿ya? Que lo he incluido como parte de SQL avanzado, porque normalmente en SQL solo le dan la parte de creación, de modificación de tablas, inserción, lo básico, ¿ya? Que ya lo hemos visto. Algo que no hemos visto y que les he incluido en su práctico y que va a entrar en el examen es esto, ¿ya? Selects sin tablas. Hasta ahora siempre hemos usado el select con una sola tabla, pero por ejemplo se puede utilizar el select para hacer cálculos. Por ejemplo, yo voy a poner 20 más 10, todo eso dividido 5. Y aquí obviamente tienen que saber que él aplica las reglas de prioridad, ¿no? Sabe cuál va primero y cuál va después. Puedo hacer otro cálculo que sea, por ejemplo, de cadena. No sé. 3 por 4 menos 10 más 45 dividido 45 por 8 menos 5. Voy a poner paréntesis hasta aquí. Ya, si yo ejecuto esto, fíjense, él me hace el cálculo de cada una. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de usar el select. Aparte de eso, sin tabla yo puedo usar el select con muchas de las funciones que hay ya definidas. Miren acá, eso es lo bueno de Heidi. Les muestra el listado de las funciones que ya vienen disponibles permítame estirarlo un poquito ahí, que ya vienen disponibles en MariaDB, ¿ya? Obviamente esto ustedes pueden obtener ayuda en la documentación de MariaDB. Que fíjense, son un montón de funciones que ya existen, tanto matemáticas, de cadenas, de fecha, de hora. Fíjense, hay función de logaritmo. Pero ustedes pueden sacar select logaritmo, ¿no es cierto? Y le ponemos de 10 y veamos cuándo sale. Control, ¿ya? Entonces, fíjense, sale 2 puntos. Ustedes tienen que ver qué logaritmo es, ¿no es cierto? Si quieren logaritmo en base 10, esto debería dar 1, ¿no es cierto? ¿Ven? 1. ¿Ya? Entonces,
tienen funciones. Quiero encontrar residuo, por ejemplo. Aparte del logaritmo en base 10 de 10. Vamos, le pongamos de 100, por ejemplo. Y acá voy a poner residuo de dividir 10 entre 4. Residuo en una división entera. Me sale, ¿no? El logaritmo en base 10 de 100 es 2 y el residuo de 10 entre 4 pues es 2 porque 10 entre 4 da 2 y sobran 2. Ese 2. Si quieren para que no dé exactamente 2 o lo mismo que el otro, pongámosles entre 3 y el residuo es 1. ¿Ven? Y la división entre esos dos, 10 dividido 3. Fíjense que en este caso me está sacando con decimales. Ustedes tendrían que ver si es que hay alguna función que me permite sacar la división entera. ¿Ya? En algunos lenguajes permite así. Y en este caso no lo está dejando. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden utilizar como mejor les parezca las funciones siempre y cuando que sean compatibles, ¿ya? Por ejemplo, ustedes podrían usar logaritmo, potencia, multiplicación, división juntas, pero no podrían utilizar función de concatenación para lograr una expresión. Por ejemplo, yo puedo poner esto más todo esto y me va a salir dos resultados, ¿no? Ya no son tres, ¿ya? Entonces, esa es una forma, ¿ya? De poder obtener, si quieren, el, el resultado de una expresión. Pero fíjense, esto lo voy a hacer diferente. Si yo no quiero que me saque con decimales, aquí es así. Es un operador. Entonces, fíjense, me va a salir residuo de 10 entre 3 es 1, más la división de 10 entre 3 es 3. 3 más 1 me da 4 y por eso sale ese 4 de ahí. ¿Está claro? Entonces, veamos una aquí mismo, para que ustedes dirán, ¿por qué solo ahí le modifica? Pues, lo que quiero mostrarles es que yo puedo hacer un select sin tablas y poner varios resultados, no tiene que ser un select por cada cálculo que hace o por cada expresión. Por ejemplo, voy a poner concat, ¿ya? Vamos a ver, de Raquel. Lo estoy quemando. Y ustedes dirán, ¿por qué no poner Raquel Caumol directamente? Solo porque quiero mostrarles, ¿ya? Quiero que lo entiendan porque esto lo van a necesitar cuando trabajen sobre tablas. Si yo hago esto, me voy a concatenar, fíjense, Raquel con Caumol. Entonces, ¿ven cómo hago para que no salga aprendido? O le pongo un espacio acá, pero en las tablas no puedo hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer normalmente es ponerle otro, un valor fijo, espacio. Fíjense, entonces ya sale. Te dirán, ¿y con cuántas cadenas puedo concatenar con concat? La que usted quiera. La que usted quiera puede concatenar con concat. ¿Ya? Vamos a hacer otro, solo con cadena. Yo puedo poner acá, por ejemplo, 2, 3, 4, hola. ¿Ya? ¿Está bien? Y acá vamos a ver si existe la función print. ¿Ya? Y le voy a poner esta misma cadena. ¿Está bien? Y usted me va a decir qué hace. ¿Qué hace la una y qué hace? Bueno, la una está imprimiendo la cadena tal como yo la puse. Pero ¿qué hace trim? A ver, sobre una cadena. ¿Mm? ¿Qué hace trim? ¿Mm? Fíjense acá tienen una pequeña descripción en inglés. ¿Ya? Lo que hace el trim es quitarle los espacios en blanco, como le he puesto trim tanto antes y después de una cadena. Si pusiera L trim, lo que haría es quitar, fíjense, solo al lado izquierdo. Si pongo right trim, va a ser al lado derecho. Observen. Voy a poner L, perdón, y aquí le voy a poner R. Observen. ¿Lo ven? Fíjense, le puse right trim y miren, aquí hay espacios a la izquierda, pero ya no a la derecha.
En cambio, el original tiene tanto antes y después. Aquí, si le doy así, ya no hay. Y aquí tiene a la derecha. Entonces, esas son funciones que también pueden usar. ¿Ya? Si quieren, por ejemplo, hay una función upper. ¿Qué es lo que hace? La función upper, lo voy a poner acá para que lo vean. Voy a pasar upper. He puesto coma, o sea que es el mismo select, ¿ya? Voy a pasar el nombre de uno de ustedes. Voy a pasar Renalia. Renalia. Así como está. Entonces esa función lo que hace, por ejemplo, es poner en mayúscula todos los caracteres que hay en el texto que ustedes le han pasado. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren buscar qué funciones usar de las que hay disponibles, pueden usar eh, o buscar tanto en la documentación como en las que existe acá, porque hay un montón de funciones que ya vienen hechas, solamente usarlas. Por ejemplo, para sacar valor absoluto, arco seno, arco coseno, arco tangente, coseno, cotangente y tantas otras funciones que ustedes pueden ver y usar siempre y cuando sean compatibles, ¿ya? Lo mismo podríamos hacer la función que recupera la fecha y hora actual. Y hay otra que se llama current date, se llama. La una now es fecha y hora actual y la otra current date es solamente la fecha. ¿Ya? Fíjense. ¿Ven? Entonces, esa es una forma de poder utilizar. Fíjense, en ningún momento he puesto from y nombre de tabla. Es un cel. Y por eso es que siempre ven solo un resultado, porque lo que hace es hacer un cálculo y mostrar el resultado del cálculo. ¿Está claro? ¿Consultas ahí? ¿No hay? Bueno. Inge, Sí. para sacar raíz cuadrada. El que vi en el práctico, el número 27 no lo entendí cómo hacer. Ya, bueno, hay formas y formas. Vamos a ver, miren, por ejemplo, ahí está que se llama POW, ¿ya? Y este POW, si usted pone acá encima, miren, vamos a ir probándola. Select, POW, y puedo ponerle un valor, digamos, 2 elevado a 3. 8, ¿no es? Vamos a poner, no sé, 4 elevado al cuadrado a 16. Vamos a ver si nos permite poner, ¿a cuánto estoy elevando un número cuando le saco raíz cuadrada? ¿Mm? Alto. ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿A cuánto estoy elevando? Porque la raíz cuadrada en realidad es una potencia igual, nada más que no es, hay que saber qué potencia es. ¿A cuánto estoy elevando un número cuando le saco raíz cuadrada? Esos son conocimientos básicos, ni siquiera de álgebra, ¿no? Aritmética. ¿A cuánto? ¿Alguien sabe? A 2 al cuadrado. No, está mal. Jóvenes, es muy importante. Fíjense que casi nadie le da importancia a lo que uno aprende en el colegio y es una pena realmente. Tal vez a veces depende del colegio también y demás la importancia que uno, pero en realidad cuando uno está sacando raíz cuadrada es como hacer una potencia de elevar el número a un medio. Vamos a ver si nos deja hacer esto. ¿Lo ven? Cuando sacan raíz cúbica, quiere decir que están elevando un número a un tercio. Esa es la raíz cúbica. ¿Ya? Por si no lo sabían. Y eso deberían haberlo aprendido. Yo lo aprendí eso en la escuela, ni siquiera en el secundaria, en la escuelita. Y eso, tal vez pónganle en los primeros años de secundaria. Y yo creo que ustedes también debieron haberle enseñado eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver si hay una específica para la raíz cuadrada. A veces se llama SQR. Ahí está, miren. Voy a hacer lo mismo. Miren, para demostrarle qué es eso. Y ustedes saben, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿Mm? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4.
Ahí está. Fíjense que me sacó el mismo resultado de este. Ahora vamos a hacer de otro. Raíz cuadrada de 81, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 9. 9. Ahí está, ¿ven? Entonces, si quiere sacar raíz cúbica, ¿cómo lo harían? Quiero sacar raíz cúbica de 27. ¿Elevado a cuánto? 1/3. Un tercio. Sí, bueno. ¿Mm? Si quiero sacar raíz cuarta de 16, ¿qué pondría? ¿Qué función? ¿Mm? Un cuarto. Raíz cuarta, así que la raíz cuarta, ¿ya? O la raíz de 2, la raíz cuadrada sería de 2, raíz cúbica de 3, raíz cuarta de 16. ¿Cuánto, qué pondría? ¿Qué función pondría? Tengo dos maneras de hacerlo, por si acaso. ¿Qué pondría? Con po, Llama. el número, coma y el 1/4. Eso. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 16? Antes que lo calcule. ¿Qué me dice? Dos. Fíjense que aquí no salió tan exacto, ¿lo ven? Dividido entre 3. ¿Ya? No salió tan exacto. Debería salir 3. En realidad esto habría que redondearlo si quieren. ¿Ya? Hay una función que me permite hacer eso. ¿Ya? Entonces es el único detalle. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo acá. 2.9999 es casi 3 o es 3 básicamente, ¿no? Ahí está 2. Otra forma en que podía sacar esta raíz cuarta de 16, ¿cuál sería? ¿Cómo se les ocurre? Si yo saco la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto me sale? Me sale 4. ¿Y la raíz cuadrada de 4 cuánto es? Fíjense, voy a sacar la raíz cuadrada de 16 y de ese resultado voy a sacar otra raíz cuadrada. Ahí está. ¿Lo ven? Yo a una función le puedo pasar el resultado de otra. ¿Ya? Vamos a ver si acá, poniendo 0 punto así y con 4 al final, sale mejor el resultado. Es el único detalle, ¿no? Ya se pasó, ¿lo ven? Entonces, mientras más, porque 1 dividido entre 3 es 0.333 de infinito, ¿no? Y ahí ya me salió, ¿lo ven? Eso es 1/3. Ya me salió exacto. Entonces, son operaciones que pueden hacer y pueden juntarlas todas en una operación matemática, en una ecuación matemática compuesta, ¿no es cierto? Con eso respondo su pregunta. Franco era, ¿no? Sí. Ya, entonces, fíjense, como les decía, que ahorita les estoy enseñando esto con Heidi para que ustedes puedan aprovechar, ¿ya? La ayuda que tiene Heidi que les muestra, por ejemplo, fíjense, y una función de, miren lo que hace eso, ¿ya? Ingeniero, Sí, después hablando de los números, puede mostrarnos cómo elevar un número al cuadrado. pero ahí está, pues, 4 elevado a 2 dice es 16. Ah, ya. O no me estaban atendiendo. Yo les dije, ¿no? Pau, que es para potencia. Les dije, ahí que estoy haciendo 4 elevado a 16. A un lado estoy haciendo 81 elevado a un medio. Porque les dije, ¿qué les dije? Que una raíz cuadrada es lo mismo que elevar, es una potencia de elevar un número a un quebrado. ¿Cuál es ese quebrado? A un medio. Raíz cúbica es elevar un número a un tercio. Ah, y así, ¿entienden? Entonces, por eso les digo, son conocimientos básicos que ustedes deben saber. Las funciones existen, uno las puede usar a conveniencia siempre y cuando sepa cómo funciona. Por ejemplo, voy a hacer esto. Fíjense, por ejemplo, el now me calcula fecha y hora actual. El day lo que hace de una fecha, o fecha hora, si cualquiera lo que hace es obtenerme el día actual. El día actual, pero fíjense, puedo hacer algo así.
Porque ahí le he visto la función, mire, dice day name, dice. Y te dirán, esto de Heidi no es de Heidi, son las funciones que ya vienen disponibles. Y si no me la creen, miren, lo voy a copiar y me voy a conectar por acá por la consola, ¿ya? Con root. No porque solo con root se lo puedo usar, porque es el único que estoy seguro que tiene los permisos necesarios. Ahí está. Son funciones que vienen ya cargadas y disponibles en MariaDB para que uno las use. Por eso es que Heidi me las está mostrando acá. Él las está recuperando. Son nombres de funciones o las recuperó del catálogo de la base de datos. Acuérdense del catálogo de la base de datos. ¿Ya? Fíjense, entonces, claro, solo que me sale aquí en inglés, ¿no es cierto? Fíjense, hay otra función para encontrar el día del mes. ¿Qué creen que sale ahí? Si no saben, pues hagan la prueba. A ver, escriba. Month. Igual sale lo mismo. Day of week. Ese sí tiene más sentido. Día de la semana. Aunque igual me va a salir lo mismo que. ¿eh? Me dice qué día de la semana es el jueves. Dirán, pero jueves es el número 4. No se olviden que la mayoría empieza los días desde el día domingo. El día domingo es el 1, lunes 2 y así sucesivamente hasta llegar al jueves. ¿Ya? Entonces, así pueden trabajar. ¿No? Así hay un montón, tienen un montón de funciones para un montón de cosas que ya ustedes tal vez ya no necesitan hacer. ¿Ya? Y algunas de estas funciones que son agregadas ya vamos a aprender a usarlas en las siguientes clases. ¿Está claro? Ingeniero, ¿se puede también usar esto en CMD? Como en CMD. Pero sí, esto no es la consola. Nada más que esta es la consola de MariaDB, no es la consola del sistema operativo. Consola de MariaDB. Lo he hecho o no lo hice. Ya, pero el resultado de las operaciones de matemática también, ¿Cómo qué, por ejemplo? eso de elevar el cuadrado. Pero es lo mismo, le estoy diciendo que es lo mismo. ¿Acaso acá a dónde me estoy conectando? Me estoy conectando a MariaDB. Acá, ¿a dónde me estoy conectando? Me estoy conectando a MariaDB. Si usted quiere, haga. Por eso yo le digo, es lo mismo. Solamente que ustedes piensan que porque lo hago en un lado no se puede hacer en el otro. Puedo hacer, si quieren, 1 más 1 menos 50 dividido entre 3. ¿Eso? ¿O a qué se refiere? Sí, sí, ingeniero. A eso. Es lo Sí, se mismo. puede hacer en los dos, ¿no? Es lo mismo. Solamente son programas clientes diferentes. ¿Cuál es más cómodo simplemente? El programa cliente MariaDB, que es este que he usado para conectarme, fíjense, acá está el nombre del programa. O el programa cliente Heidi. ¿Cuál es más cómodo simplemente de usar? Heidi, Heidi. ¿En cuál funciona todo, pero? ¿En Heidi o en la consola? en los dos. No, fíjense, acuérdense, el barra G no funciona acá en Heidi. El barra G mayúscula no funcionaba. No, ¿No? Entonces, ¿por qué me dicen que todo funciona en Heidi igual solo que funciona todo en Heidi? No funciona en las dos todo. Hay un pequeño conjunto de comandos, sobre todo, que en Heidi no funciona porque no lo han implementado. ¿Está claro? O al menos no para ejecutarlo desde esta ventanita o de esta consola virtual que nos han habilitado para que nosotros usemos. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí?
Digamos, sería lo mismo con parámetros que almacenan datos. Claro, yo puedo agarrar, por ejemplo, a ver, veamos alguna que tenemos acá. Fíjense, last update es una fecha, ¿ya? Y yo puedo agarrar, ya esto ya sería con tablas, ¿sí? Ya. Select con tablas, más funciones. Uso de funciones del sistema. Hey, no, MariaDB. Entonces yo puedo hacer select, first name, last name, from factor. Y acá le voy a aumentar algo más. Fíjense, voy a que me calcule el día. Que todos van a salir lo mismo, que si se fijan, todos tienen la misma fecha, miren. Todos tienen la misma fecha. Vamos a ver si hay alguno que tenga una fecha diferente, ¿ya? Customer. Vamos a ver si no es sobre nuestra base de datos. A ver, otra fecha. A ver, pagos. Fíjate, casi todas están con la misma. Ya no importa. Día de, ¿cómo se llama el campo? Veamos, se llama last update. Last update. La fecha de última actualización. Quiero que me saque el día. Y lo vamos a limitar para que no salgan tanto, ¿ya? Limit 4. A ver, no está bien escrito. Last update. Last update está bien escrito. Es lo que está mal, entonces. Columna de conocibles en fields. ¿Saben? Last update. Last update. No me está dejando usar la columna, ¿ves? L asterisco, factor, limit 4. Sí está. ¿Qué he escrito mal? Está mal acá, ¿no? Está volcado. Date. Ahora sí. ¿Eh? Si quieren, aquí voy a imprimir la fecha para que veamos si me lo está calculando bien. Last update. No sé si es eso lo que me está preguntando. Franco. Sí, algo así, pero como le digo, el enunciado 27 no lo comprendí bien. Y supongo que almacena, digamos, un tipo de precio y sacará A ver. algo Está así. hablando del práctico que les mandé ahora. Sí, ¿Qué número era? 27. Ah, ya. Este de acá no la van a hacer todavía. ¿Ya? Eso se me fue ponerlo. Esto lo vamos a aprender a hacer luego. ¿Ya? Entonces, esa número 27 es para hacer una función, no para usar la función. ¿Está claro? Y todavía no les he enseñado a hacer funciones. Ya está bien, jefe, que no lo entendía. Y ahí es para hacer. Entonces, para todos este de acá, de todas maneras voy a agarrar y lo voy a borrar. Y se los voy a volver a subir. ¿Ya?
Pero de todas maneras ya saben que esa no la deben hacer. A ver, en el punto 30. ¿Ya? Ahí. Entonces esa no, ¿ya? Porque esa hay que hacerla la función. O sea, es hacer nosotros, cada uno de ustedes, una función que haga ese cálculo, pero que me permita recibir 3 valores. En este caso, por ejemplo, la función day recibe un solo parámetro, que es una fecha. Y me devuelve un resultado. Lo que está pidiendo ahí el enunciado, que no lo tienen que hacer, es que ustedes creen una función, definan una función que reciba 3 elementos, no uno como en este caso, y que haga ese cálculo que dice ahí. ¿Está claro? Se las voy a cambiar esa pregunta por otra cosa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿No hay más? Bien, entonces vamos a aprender un par de cositas. Voy a salirme de acá. Y lo voy a grabar como 2021, 12:30. Nuestra última clase del año. Acá. Me voy a salir. ¿Ya? Pero mejor vamos a entrar primero y vamos a ver qué tengo. Show database. ¿Ya? Entonces aquí me voy a salir y voy a sacar un backup de una base de datos. ¿Cómo se saca backup? María de Bedam, si no me equivoco. Con guión. No tiene. Entonces MySQL DAM. Ese comando sí existe. -u. Voy a poner el usuario con el que quiero ejecutar. Este comando MySQL DAM. ¿Ya? Permítame mover esto. MySQL DAM lo que hace es bajar en formato de sentencias SQL una "-p", y le voy a decir qué base de datos quiero que me baje. En este caso le voy a decir base venta. Por eso es que entré un ratito para ver cuáles bases tenía. Base ventas. Y le voy a decir quiero que me grabes ese. Si lo pongo así, me lo imprime en pantalla, miren. Y no me sirve de mucho. Entonces lo que yo quiero es que me lo grabe en un archivo. Entonces como yo quiero que me lo grabe en un archivo, le digo redireccionar el resultado ya no a pantalla, ponerlo en un archivo. ¿Qué se va a llamar el archivo? Primero me voy a ver cómo se llamaba la carpeta. Vamos a ver, tenía una carpeta, permítame ver un ratito en el explorador. Era, ya, inf 166 era la carpeta. 2021. No tengo carpeta, voy a poner ahí nomás. BKP, BD ventas. Y le damos un nombre, es un archivo que se va a crear. Fíjense, me va a pedir el password. Y no hace más nada. Si yo le doy un dir, miren, vamos a ver si está el archivo por acá, dir asterisco SQL. Fíjense, ahí está, BKP, B de ventas. Yo miro ese archivo, es lo que hace rato me imprimió en pantalla. BKP, B de ventas. ¿Ven? Ahí está. Pura sentencia de SQL, el borrado de la tabla, la creación. Fíjense, no les he enseñado, pero acá está cómo bloquear una tabla, porque la voy para escritura, o sea, para que nadie pueda escribir en esa tabla. Y así, miren, todo me lo ha bajado en formato de sentencias SQL. Entonces yo puedo esto llevar a otro servidor y digamos quiero crear otra base de datos. Ya sabemos cómo crear una base de datos por sentencias SQL, ¿no es cierto? Vamos a usar un comando que es mariadb admin, si no me equivoco. mariadb admin. Vamos a usar MySQL admin. Admin. No tiene. Vamos a usar MySQL admin. Ya, existe este comando, ¿ven? Y le voy a decir que usando el usuario root, en este caso, que me pide que cree una base de datos. Fíjense, se pone create y voy a ponerle, le voy a poner ya no base ventas. Copia, le voy a poner BD ventas. ¿Ya?
No hay que ponerle punto y coma, ¿ya? Porque no estoy ejecutando sentencia SQL, estoy ejecutando un comando utilizando el programa cliente MySQL admin, ¿ya? Y cuando uno le pone así a secas y luego un nombre, lo que hace él es crear esa base de datos, ¿ya? Entonces le voy a dar Enter, pongo mi contraseña de root y crea. Ahí, pero no hizo nada, como que no hizo nada. Fíjense. Si yo trato de crear de nuevo, me sale, ¿no? Fíjense que la base de datos ya existe. Entonces voy a conectarme para que vean que sí la creó antes de restaurar el backup, ¿ya? MySQL menos uroot menos p, versión 3, show database. ¿Ven? Ahí está, copia B de ventas. Si yo hago un use de B de ventas, copia B de ventas y hago show tables, no hay nada, porque está vacía, una base de datos vacía. ¿Cómo restauro? Vamos a hacer el LS. Fíjense que me estoy saliendo de la consola de MariaDB y estoy volviendo al sistema operativo, no confundan, ¿ya? Cuando sale así solamente estoy en la consola del sistema operativo. Cuando sale así ya estoy en la consola conectado a MariaDB. Aquí no estoy conectado, ¿ya? Entonces yo quiero restaurar ese archivo en algún lado. Entonces fíjense, la forma de hacerlo es con el comando MySQL o el comando MariaDB. Entonces voy a poner MySQL menos U y le pongo con qué usuario quiero ejecutar eso. Root le voy a poner. Menos P para que me pida contraseña y le voy a decir que eso que vaya a ejecutar, que lo haga en la base de datos copia de ventas. ¿Ya? ¿Qué quiero que, si yo lo pongo así, miren, directamente, acuérdense, me va a conectar a la base de datos, ¿ven? Directamente. Y me la pone como base de datos activa. Pero yo lo que le voy a decir, no quiero hacer que vos me conectes a MariaDB y que me actives la base de datos de ventas. Lo que yo quiero es que ese archivo BKP de ventas lo ejecutes completo al conectarte al gestor de base de datos, todo sobre esta base de datos. Miren, es una forma de restaurar una copia segura. Listo. Pareciera que no ha hecho nada, ¿no es cierto? Porque el archivo tampoco es muy grande. Voy a volver a conectar, miren. ¿Qué más? Si hace rato yo hice show tables, ¿qué me salía vacío, sí o no? Miren, ya hay las tablas que yo tenía en mi base de ventas. ¿Se acuerdan? Así como utilicé MySQL Admin para crear esta base de datos, también puedo usar para borrarla. Fíjense que no es como sentencia SQL, sino es un comando que se le puede dar a MySQL Admin directamente sobre la consola del sistema operativo. ¿Lo ven? En ese momento no estoy conectado. Solo se conecta temporalmente cuando le doy Enter al gestor y ejecuta el comando. ¿Está seguro? Dice que quiere borrar la base de datos B de venta. Sí. Copia B de venta. Sí. Y me lo borra. Si yo quiero hacerlo de nuevo, sí le digo, me va a decir no existe. ¿Está claro? Preguntas ahí. Entonces, ¿cómo sacar el backup? Con el comando así. MySQL tam, pero yo tengo que redireccionar el resultado porque si no por defecto él me lo muestra en la consola. Él diciendo no quiero a la consola, quiero que lo grabe en este archivo. ¿Y cómo restauro un backup? Obviamente primero tiene que existir la base de datos. Y aquí, porque si no existe, fíjense, no existe. Miren, voy a tratar de hacer eso. Directamente me dice no se conoce la base de datos, copia B de ventas y no ejecuta nada. ¿Está claro? Entonces primero tiene que existir. Pueden crearlo con el comando MySQL admin, como les acabo de enseñar. Pueden conectarse con MariaDB o con Heidi o con MySQL, que son los programas clientes que les he enseñado. Darle create database, copia B de ventas y después agarrar y hacer eso. Otra forma de hacerlo, si quieren, es así, miren. Me voy a conectar. O sea, han visto que yo uso el comando MariaDB o el comando MySQL para lo mismo. Hace lo mismo. Menos uroot menos p. Lo mismo que hice hace rato, ¿ya? Pero ya conectado directamente al gestor de base de datos. Creo la base de datos. Copia P de venta. Activo la base de datos. Use
copia, perdón, B de ventas. Y le voy a decir que cargue, ejecute todo lo que haya en ese archivo. El archivo se llamaba, vamos a ver cómo no me acuerdo, está por acá. Acá está, este es el nombre del archivo. Fíjense cómo se copia. Lo seleccionan con el mouse y le dan enter, así se copia. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer es ejecutar un comando que se llama source. Como no quiero escribirlo y quiero copiar, como ustedes están usando su mano derecha, entonces el botón secundario del mouse es el botón derecho. Presiono el botón derecho y él me pega lo que copié. Entonces fíjense, aquí sí va a mostrar mensaje. Miren. ¿Ven? Y ahora ya tengo de nuevo mi base de datos, copia B de ventas, restaurada con la copia de seguridad que yo usé. Así sería, ¿no? Source es el comando. Pero no se olviden, source se utiliza ya estando conectado al gestor de base de datos y con la base de datos donde yo quiero restaurar este archivo, donde yo quiero ejecutar ese archivo. ¿Está claro? Voy a salir. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, espero que se haya entendido y no que simplemente me están dando por mi lado, jóvenes. ¿Ya? Por favor, siempre lancen sus preguntas. Vamos a quedar ahí. Vamos a seguir el día martes. Sigan viendo lo de su práctica. Voy a corregir esa pregunta y le voy a poner otras en lugar de esa. ¿Está bien? Sería todo por hoy. Nos vemos el día martes. Hasta luego.